Un placer, Dios le bendiga. Usted sabe que me ha estado pasando algo muy especial. Estaba orando con mi papá, espiritual también, y algo empezó a suceder dentro mío. Mientras estaba él orando y yo acompañando la oración, porque es lindo, la palabra dice que es bueno que 2 o 3 se reúnan a orar en su nombre. Una de las cosas que yo empecé a ver es personas que han recibido el mensaje sobre Jesús, sobre que murió y resucitó por cada uno de nosotros, para la salvación de nuestras almas y también por sobre todo para el cambio interior de cada uno, ¿no? Porque bueno, primero hay un cambio y luego después hay un mover. Y en ese cambio que yo veía en esta visión, valga la redundancia, era que esta gente recibía la palabra, la enseñanza sobre lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, y ese sentir de agradecimiento iban y lo volcaban a los lugares públicos. Y una de las sorpresas grandes es que la gente recibía esa palabra y también recibían milagros, porque al la gente recibir la palabra de Dios también recibe los milagros. Y yo me estaba acordando, digo, Señor, pero hay tantos templos, tantos pastores, tantos siervos de Dios que se han dedicado, como me ha pasado a mí me pasa durante tantos años, predicar el Evangelio. Y, y tanta gente conocida mediáticamente o por la misma ciudad, públicamente, referentes que le han costado tantos años levantar las paredes de su templo y de repente todo eso conlleva un sacrificio espiritual, físico, material. Y, y cómo es que el mover de Dios, el creer de la gente, se esté moviendo por gente, según lo que yo estaba viendo en esta visión, por gente que prácticamente es desconocida. Solamente le creyeron a Dios, creyeron que Dios había hecho eso en la cruz por sus vidas, para redimirlos de su conducta y para redimirlos de la vida eterna. Y por creer en el poder de ese Jesús, empezaron a recibir el milagro y lo que recibían lo contaban a la gente en las calles con quienes se encontraban. Y de repente esa gente también le creía y empezaban a recibir, bueno, milagros, porque estos que yo veía que se movían en los lugares públicos, gente que manifestaba la fe que habían recibido, bueno, los demás le decían, bueno, si tanto crees, ora por mí. Y ellos oraban y había milagros. Y la gente empezó a buscar, no tanto en los templos, donde hay referentes de varones y mujeres que se han consagrado a Dios, sino que empezó más bien a ir a esos lugares públicos donde el mover se veía. Me hacía acordar del estanque de Bethesda, donde, bueno, de tanto en tanto el ángel descendía y agitaba el agua y el primero que se zambullía era sano. Ese es un relato bíblico del Nuevo Testamento, pero que una vez pasó Jesús y bueno, el milagro lo hizo él en esa ocasión. Y quiero decir, era un lugar público. Y también me estaba acordando dónde se movía Jesús, cuál era la iglesia que Jesús había mostrado. Y yo no soy quien para decir, y creo que no haya persona que diga, soy quien para decir cómo debe ser la iglesia, pero sí estoy observando cómo es la iglesia según la visión que he recibido, del cual no soy merecedor, era en un estado de oración. Pero me acuerdo que es lo más parecido a lo que yo estoy leyendo en la Biblia sobre Jesús, que en más de un 90% él predicaba
fuera del templo porque, bueno, es donde está la gente que está necesitando. En nuestra cultura judeocristiana, normalmente el templo es casi diría como templo céntrico, ¿no? Es el referente máximo y el que predica la palabra dentro del templo sería también el referente más máximo, a veces, que el mismo Dios. Es la iglesia de fulano, es la iglesia de sultano. Y no estoy desmereciendo el tiempo y el sacrificio de estos hombres y mujeres de Dios que durante muchos años la han remado, como decimos en Argentina, y han logrado lo que han logrado, ¿no? Un testimonio, un referente, ser referente de la sociedad. Nadie le quita ese derecho ni ese mérito. Pero yo estaba viendo en esta visión que la iglesia que Cristo plantó, aún los discípulos, se movía en las calles, en las plazas. Me estaba acordando de Eduardo Silvoso, cuando él hace muchos años empezó a predicar, pero más de 30 años tal vez, que el Evangelio tiene que ser predicado como lo hacía Jesús y los apóstoles, en las plazas, en el comercio, en el mercado, como decía él, donde la gente se mueve, porque allí están las personas. Bueno, en este tiempo uno acostumbra a orar por la persona y a decirle, bueno, te espero en la reunión, y la persona recibe un milagro y de repente nos toman aprecio, pero un corazón a veces no se gana de la noche a la mañana, porque la persona recibió un milagro, bienvenido sea, y de repente no le vemos más y le esperamos en el templo o en la reunión de hogar o en el culto de hogar. Está bueno eso, pero la gente tiene cierta vergüenza, entiendo cierta conducta, quizá de antaño, que romper esa estructura no le es fácil. Pero también puse a pensar, y quizás sirva esto, no digo que a usted le sirva o no, pero quizá conoce el Evangelio y está acostumbrado a predicar durante años y dice, ¿cómo es que la gente no entiende que yo soy un pastor y me sacrifico? Y de repente hoy están acá y mañana se van allá. Y está bueno tener un lugar que se llame Casa de Dios, Puerta del Cielo, que es uno de los nombres más comunes que se conocen. Pero de todas maneras yo veía que como en los tiempos de Jesús y de los apóstoles, o podría decir de Jesús y los discípulos, y luego el tiempo de los apóstoles, la iglesia se movía en las calles. Estaba el templo, más bien las sinagogas también, referentes donde se aprendía la palabra, donde se estudiaba, donde se enseñaba. Pero lo que yo estaba viendo en este momento de oración con mi papá espiritual también, que esta gente que recibía la enseñanza de Dios y que le creía y que recibían el milagro que estaban pidiendo, espontáneamente donde se encontraban lo contaban y allí se amontonaba la gente. Y lo más sorprendente que veía es que muchos siervos de Dios estaban observando ese detalle. Hay una parte de la palabra que lo voy a citar quizá en el otro video, que decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Y yo creo que la falta de esa vergüenza que muchos a veces podemos tener nos hace creer que el Evangelio se puede predicar, pero quizás en un lugar cerrado. Pero ¿cuánta gente nos cruzamos todos los días, en un supermercado, en un mercado común de verduras? Nos cruzamos a la salida como vecinos, algunos con cara normal, otros con cara larga, triste. ¿Cuántas personas si pasamos por un centro de salud, más en esta época de COVID, y nos hemos guardado de poder hablarle porque creíamos que no era el lugar correcto? Bueno, tal vez no era el momento correcto,
pero en los lugares públicos es el lugar correcto. Nos vemos en el siguiente video y le comparto esto que me está pasando.